Bienvenidos a Foros HRN TSI. El tema de hoy: desinformación y censura. ¿Cómo reinventarse cuando los medios de comunicación están bajo ataque? Bienvenidos. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes en otro espacio más de Foros HRN TSI. 29 de mayo, estamos despidiendo ya el quinto mes del año. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Y aquí estamos con otro tema de total importancia en momentos en que el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión pasan por momentos muy difíciles. Hoy sin duda que hacer periodismo en la región, hacer periodismo en el continente prácticamente es y se ha vuelto un campo minado. De eso se trata el foro que este día presentamos y que pues obviamente nos va a concitar la atención de todos en la próxima hora y media. Mi querida Jackie, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Es un gusto estar con usted y con todos nuestros amables televidentes y radioescuchas. Vamos de inmediato a abordar este importante tema, como siempre lo decimos, con un panel de lujo. Y en Miami, Estados Unidos, se encuentra don Leonardo Trecci, director de BPI TV Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Vamos de inmediato hasta Costa Rica, en donde se encuentra Aníbal Toruño. Él es el director de Radio Diario de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias a Juan Carlos, a Jackie, a mis colegas por esta oportunidad de poder hablar de un tema tan importante que es una pandemia para Latinoamérica. Gracias al director de Radio Darío de Nicaragua, que se encuentra en Costa Rica por obvias razones. Vamos a darle también la bienvenida a Telma Mejía. Ella es la jefa de información de TN5 Estelar de la Corporación Televicentro. Bienvenida. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, colegas, poder compartir con ustedes en este espacio problemas comunes, ¿verdad? Y tendencias realmente preocupantes en tiempos difíciles para la prensa y para la libertad de expresión. Bueno, con un panel de lujo, como suele decir nuestra querida Jackie Redondo, vamos a empezar y lo vamos a hacer con Leonardo Trecci, exiliado prácticamente en Miami, en Venezuela. Casi que han desaparecido los periódicos, casi que los medios de comunicación en general están desapareciendo, y en una década más de 110 medios impresos desaparecieron. Para que tengamos una aproximación a la magnitud del problema que hoy están enfrentando los periodistas, que hoy está enfrentando el periodismo a nivel casi que continental. Con las radioemisoras, con los canales de televisión, en Venezuela la situación es casi igual. Entonces, Leonardo, ¿qué tipo de periodismo se está ejerciendo hoy en Venezuela? Mira, sí, hay que hacer un recorrido por lo que ha sido todos estos años, no solamente con el régimen de Nicolás Maduro, sino anteriormente con el régimen de Hugo Chávez. Una persecución muy fuerte hacia el periodismo independiente, hacia los medios. Comenzaron primero amenazando a los medios de quitarles el espectro radioeléctrico. Utilizan el CENIAT para castigar a los medios de comunicación independientes con multas millonarias imposibles de pagar para cerrarlos. Utilizan otras estrategias como la compra a través de testaferros de los medios de comunicación después de que los debilitan para cambiarles la línea editorial. En relación a la prensa, a los periódicos, simplemente dejaron de suministrarles papel. Es decir, obligaron a los medios impresos a pasar al formato digital. Muchos de ellos lograron la supervivencia, otros simplemente cerraron. Hay estados del país donde los ciudadanos no tienen ningún tipo de acceso a la información. La radio y el espectro radioeléctrico está 100% controlado
por el régimen de Maduro. Los periodistas en la radio tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen cuando Conatel, que es el organismo que regula esto, que regula las comunicaciones en Venezuela, siente que lo que se está diciendo en un programa de televisión, de radio, perdón, no es acorde con los intereses del régimen, simplemente levantan el teléfono, llaman al emisor y piden la suspensión del periodista. Los periodistas lo suspenden por 2 o 3 semanas. Por tanto, se ha generado un fenómeno, que es un fenómeno que no solamente es de censura, sino también de autocensura, para que los periodistas puedan de alguna manera ejercer. En ese interín nacimos también los medios digitales, que somos los que le hemos dado un poco de respiro a la libertad de expresión en Venezuela. Primero, en primer lugar, porque no hay una regulación técnica o tecnológica que les permita acabar con los medios digitales, aun cuando, por ejemplo, páginas como las de BPI TV se encuentran bloqueadas en Venezuela. El ciudadano común ha accedido al uso de las VPN y la mayoría de los medios de comunicación también hemos sorteado con tecnología de punta esta forma de bloqueo que tienen ellos, que bloquean los dominios. Nuestros periodistas, bueno, en Venezuela, en el anonimato prácticamente, en el 2021 nos allanaron, nos quitaron todos los equipos, los secuestraron los equipos y nos dieron una medida cautelar de ley del odio. La ley del odio es una ley que tiene carácter penal, es decir, que pagas con prisión el hecho de transmitir lo que sucede. BPI TV es un canal que desarrolló una tecnología especial para transmitir en vivo a muy baja latencia y logramos transmitir los eventos que suceden en Venezuela en cualquier parte del país. Y bueno, creo que esto no nos lo perdonaron. Nos enviaron además una medida de incautación con la cual no solo nos secuestraron, sino nos quitaron todos los equipos y nos prohibieron el uso de la marca en Venezuela. Es decir, no puede haber ningún taco o uso del logotipo en ninguna parte de Venezuela, en hacer ningún tipo de grabaciones. Aún así, nuestros valientes periodistas siguen dando la cara por los venezolanos y nosotros comprometidos con que los venezolanos tengan acceso a la información. No se trata de una disputa entre un medio de comunicación y el régimen o el gobierno que esté allí. Se trata del compromiso de nosotros los medios con que los ciudadanos estén informados, no solamente no solamente allí en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Bien, y nos vamos muy cerca al vecino país de Nicaragua. Hemos visto todo lo que está pasando, hasta con las iglesias, y hay que preguntarle a Aníbal Toruño, que se encuentra en Costa Rica, el director de Radio Darío de Nicaragua. ¿Cómo se puede ejercer el periodismo en un país que está criminalizada la libertad de expresión? En el caso de Nicaragua, y para que tengan una relación entre Venezuela y Nicaragua, Venezuela anda por los 25 millones de habitantes, nosotros tenemos 6 millones de habitantes, estamos en Centroamérica. En el caso nuestro es un apagón informativo total, 57 medios han sido cerrados en Nicaragua, más de 197 periodistas han sido exiliados y básicamente el periodismo libre como lo conocíamos en Nicaragua dejó de existir. Es el periodismo de catacumba. No existe básicamente formas o maneras de manera espontánea y libre de poder seguir ejerciendo la libertad de expresión. El caso de Nicaragua, tenemos a Daniel Ortega, una dictadura que, sin alabar la de Maduro o la de Chávez, es letal. Es básicamente un formato que se va pareciendo al de Cuba y al de Corea del Norte, donde básicamente vos ves que la desaparición de todos los medios de comunicación independientes. En Nicaragua es uno de los pocos países donde no existe un periódico impreso. Es básicamente una aberración extraordinaria y total. Los presos políticos que recién fueron liberados, 222,
más los 94 de los que soy parte, nos desnacionalizaron, nos quitaron todos nuestros bienes, además de eso, nos declararon prófugos de la justicia. Eh, es básicamente el uso y la instrumentalización del sistema de gobierno y de la justicia que solamente se repite y muy parecido a lo que ocurrió en la Alemania nazi. Básicamente esto de arrancar nacionalidades y que los registros desaparezcan y que yo como persona y que soy parte de estos 94 no tengo título, no tengo partida de nacimiento, no tengo pasaporte, no tengo absolutamente nada que me permita poder ejercer el derecho humano de manera horizontal, porque si no existo, el resto de los derechos tampoco están bajo cuestionamientos. Eh, Daniel Ortega instrumentalizó, y hablaba Leonardo, de un conjunto de leyes que vienen a penalizar inclusive la publicación de una foto, de una noticia, y que conlleva eso, a veces, en el caso de Nicaragua, cadena perpetua, y que luego vinieron el famoso sistema de la prohibición y eliminación de más de 2.500 ONGs. En estos momentos tiene sitiada a la Iglesia Católica. Básicamente los está tratando como narcotraficantes. Les cerró las cuentas en los bancos y en estos momentos la Iglesia Católica probablemente se enfrenta a uno de los capítulos más terribles de la historia. Hay un obispo, Monseñor Álvarez, que está preso para 26 años. Y en Nicaragua las procesiones y los santos también tienen cárcel, porque no pueden salir de las iglesias. Nuestra situación es emergente, es sumamente complicada. El caso de Nicaragua se repite de alguna manera en Latinoamérica. Y estos procesos antidemocráticos de caudillos y dictadores son sumamente preocupantes y amenazan con la estabilidad política. Y yo diría que estabilidad estratégica de Latinoamérica y de los mismos Estados Unidos. Ahí tenemos a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití con una crisis de migración hacia la frontera con Estados Unidos que solamente se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros enfrentamos una ola inmensa y el problema de nuestros países está básicamente en tener gobiernos y dictadores corruptos, estados de narcotraficantes, de la organización de todo lo que tiene que ver con este tejido del que Maduro y sus militares han sido ejemplo para el resto de Latinoamérica de poder exportar la droga y de poder financiarse a través de un sistema ilícito y corrupto. Bueno, escuchando en esta primera intervención a Aníbal, por cierto hay que resaltar algo que bueno, ya lo decía Aníbal, ya lo conocíamos. Aníbal, como director de Radio Darío, es uno de los 94 nicaragüenses y uno de los tantos comunicadores y periodistas que tuvieron que salir del país, bueno, a los que se les quitó prácticamente la nacionalidad. Al escuchar a Leonardo, al escuchar a Aníbal y al escuchar ese dato que nos compartía Aníbal de 197 periodistas nicaragüenses exiliados. Miren ustedes, uno pudiera pensar, Telma, que aquí estamos en un paraíso, ¿verdad? Que aquí estamos en un paraíso, porque también hay que resaltar lo que está pasando ya en Guatemala, en donde hay también periodistas y dueños de medios de comunicación presos. Hay que recordar lo que está pasando también en El Salvador, en donde la situación ya no es tan diferente a la que está viviendo Nicaragua. Bueno, recientemente el influyente medio de comunicación El Faro
tuvo que emigrar administrativa y operativamente a Costa Rica, en donde se encuentra también Aníbal Toruño ejerciendo periodismo desde el exilio. Uno pudiera pensar que nosotros aquí en Honduras, Telma, estamos en un paraíso. Sin embargo, hoy más que nunca también las amenazas a los derechos fundamentales, al libre ejercicio del periodismo, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, siguen tan latentes, tan vigentes. Telma. Sí, Juan Carlos, primero, digamos, a mí me impactó mucho ayer un artículo que sacó Diario El País sobre las historias de 3 colegas, ¿verdad?, de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y yo no quiero para mi país, ni me veo yo con una maleta debajo de mi escritorio lista para salir en cualquier momento. Yo creo que eso es muy fuerte, es muy impactante, ¿verdad?, para los tiempos de la prensa. Y como bien decías, estamos en un paraíso, entre comillas, podríamos decirlo, ¿verdad?, pero con señales preocupantes de riesgo. Y estamos como dentro de esa definición de democracias que nos definen como una democracia híbrida, ¿verdad?, que todavía no avanza hacia la autocracia, a los países, ¿verdad?, autoritarios, como ya ubican, digamos, a El Salvador, o los países demócratas como sigue siendo ubicada Costa Rica. Los hondureños estamos como entre las llamadas democracias híbridas. Y creo que en el tema de la libertad de expresión pareciera que vamos a ese son también de las democracias, porque sí hay señales preocupantes. Un país, digamos, donde más de 90 comunicadores sociales y periodistas han sido asesinados casi en 2 décadas más o menos. Y de esos periodistas asesinados, apenas tenemos casi ni 10 casos criminalizados. Y de esos 10 casos tenés como 7 que han sido, digamos, con condena. Te está indicando el alto nivel de impunidad en este país y por qué el ejercicio de la libertad de expresión sigue siendo de alto riesgo, ¿verdad? Honduras no se ha visto como los otros países en aquellas grandes denuncias, pero es porque aquí ha pasado una especie de mecanismo inhibitorio al ejercicio de la libertad de expresión, y que cada vez que matan a un periodista te están inhibiendo, ¿verdad? Te están mandando un mensaje. Y frente a esos asesinatos que ya parecieran normales, la violencia verbal, digamos, a la que estamos entrando, un país muy polarizado, un país donde va subiendo el nivel de polarización y un país donde ahora hay otros elementos aparte de las leyes que criminalizan la libertad de expresión, y es ese elemento, digamos, de la virulencia en las redes sociales, ¿verdad? Y esos ataques, ¿verdad?, de trolls, de esos ataques de bots, no solo hacia la prensa, sino hacia todo aquel sector crítico, ¿verdad? O sea, pareciera que hay como una tendencia de querer imponer pensamientos únicos y que la libertad de expresión es un pensamiento único, y eso no es así. Entonces lo que tenemos nosotros son, sí, espacios relativamente parciales para ejercer la libertad de expresión y señales muy preocupantes de rasgos autoritarios de algunos sectores y de leyes que te quieren criminalizar. Y una de esas leyes es la del Código Penal, donde, digamos, los delitos contra el honor están criminalizados. Aquí va con penas carcelarias, pero también están criminalizados otras figuras que ejercen el derecho de libertad de expresión. Y frente a esos hechos, digamos, la última, y me llamaba mucho la atención lo que decía el compañero de Venezuela, de CONATEL. Tenemos un decreto ejecutivo que se aprobó el año pasado, donde casi que le quiere dar esas funciones a CONATEL de regular contenidos. Y CONATEL lo que te da es el espectro de las frecuencias, pero no los contenidos noticiosos. Y ahí está esa ambigüedad, y ahí está, como dicen, esa trampa para poder ser usada en cualquier momento, y a la cual los periodistas, la sociedad hondureña debe poner mucha atención frente a esas acciones. Y ya hay, digamos, advertencias al respecto, no solo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace como 3 semanas estuvo en el país en una visita in loco y dejó como muy punteado los riesgos que estamos viviendo en el tema de libertad de expresión. Tenemos libertad, sí, pero tenemos que luchar para fortalecerla y no para perderla. Así es.
Bien, y en Venezuela ya hemos observado el ambiente, el tenso ambiente que viven los periodistas en este país. Por eso es que hay muchas que han decidido irse, otros que han sido exiliados. Ya nos contaba don Leonardo Trecci, director de BPI TV de Venezuela. Y aquí la pregunta es, ¿por qué llegó a convertirse tanto el periodismo como los medios de comunicación en el principal enemigo del chavismo? Mira, pareciera básicamente que no les interesara que el mismo ciudadano tuviera espacios donde pudiera convivir la verdad. Realmente es eso. El ciudadano entiende, porque lo vive día a día, lo que está sucediendo en la calle. Pero a ellos prácticamente no les gusta que públicamente eso salga a la luz. Nosotros, una de las razones por las cuales nos allanan y nos roban todos los equipos somos el único medio de comunicación en Venezuela al cual tiene una medida cautelar de ley del odio, que es una medida básicamente, como te digo, que es de carácter penal. Por tanto, son los periodistas los que irían presos, porque una organización, una empresa no puede ir presa, ¿no? Entonces no es ni siquiera una medida administrativa, sino una medida penal que evidentemente hace que los periodistas tengan miedo de contar lo que realmente sucede. Fueron avanzando de esa manera, atacaban a los periodistas digamos, cuando estaban cubriendo la noticia, con grupos colectivos que le llaman ellos, que luego fueron migrando a las comunas, muy parecido a lo que sucede en Cuba. Pero evidentemente todo esto es parte de una estrategia que ellos han tenido. En realidad el ambiente que se vive para el periodista en Venezuela es terrible, es muy difícil. Los que logran todavía subsistir en Venezuela y que están allá adentro, oye, es bien complicado, porque imagínate, es el uso de palabras, es el uso de adjetivos. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que aparece en la medida cautelar es que nosotros llamamos al régimen de Maduro en pantalla administración, y él quiere que lo llamen gobierno. Y en realidad son cosas que si las ves en Estados Unidos es común que se le llame administración a un gobierno. Entonces es muy difícil, es una línea muy delgada que depende simplemente de los intereses de la persona que esté viendo el canal en ese momento, que depende de fracciones que hay dentro del país. Como sabemos, el país, Venezuela, está dividido, de alguna manera fue entregado a grupos criminales que están sectorizados alrededor de todo el país. Entonces puede ser que un día simplemente haya uno de esos sectores que se moleste por algo que salió en la televisión, que salió en prensa, y así fue como nos fuimos convirtiendo en el único medio que hay ahora en Venezuela que transmite de manera audiovisual lo que sucede, mostrando la realidad de los venezolanos. Nosotros estamos muy enfocados en el hecho social y estamos muy enfocados en la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo, y eso definitivamente a ellos no les gusta. No les gusta que mostremos las largas filas para cargar combustible, pero porque ellos le dicen a través de cadenas de televisión a los venezolanos que el problema se solucionó, pero el ciudadano lo sigue viviendo todos los días en la calle. Entonces es un poco compleja, un poco hasta irracional la situación, porque el ciudadano sabe que lo está padeciendo. Pareciera incluso que lo que a ellos les interesa es lo que la visión internacional que tienen los otros países de lo que está sucediendo en Venezuela, más que lo que está realmente viviendo el venezolano, porque el venezolano en su día a día entiende y sabe que no hay combustible y que tiene que hacer las colas, que tener acceso a los alimentos cada vez es más difícil, que las cajas CLAP son alimentos de mala calidad que no nutren a los niños, que no nutren a la familia, y que cada vez hay menos productos en esas cajas. O sea, el venezolano que lo vive sabe realmente qué es lo que le está pasando, que los pensionados ganan entre 3 y 5 dólares al mes. O sea, que eso es absurdo. Cuando una canasta básica en Venezuela te puede costar hasta 400 dólares. Entonces son cosas que definitivamente a ellos no les interesa que salgan a la luz. Utilizan, como dice Telma, que está sucediendo ahora, el uso de trolls, el uso de bots, todas las fuerzas de todos los componentes del Estado, todos los ministerios tienen en sí mismo prácticamente un departamento potente de comunicación y de redes sociales. Militarmente, incluso, ahí sucede que dan órdenes para que todos los militares se activen a
a hacer tweets, a retuitear, digamos, a producir fake news, sin contar con toda la tecnología iraní, china, rusa, que está en Venezuela y que apoya que estas cosas sucedan, que han tomado organismos como la CanTV. En Venezuela desde hace mucho tiempo tú no puedes ni siquiera tener una llamada telefónica privada, porque las compañías de telecomunicaciones están obligadas por ley a entregar al régimen de Maduro las conversaciones privadas de las personas cuando ellas se lo soliciten. Entonces, es un tema gravísimo, es un tema súper difícil. El Internet, por ejemplo. Nosotros, el Internet en Venezuela es un caos. Y es algo que han promovido ellos a propósito, evidentemente, para que cada vez menos personas tengan acceso a la información y para que, por supuesto, los medios digitales, que son los que estamos de alguna manera todavía sobreviviendo, porque los medios tradicionales básicamente en Venezuela se acabaron, los que eran tradicionales pasaron a ser digitales y la señal abierta está absolutamente dominada. O sea, los pocos canales que habían, los que se opusieron los cerraron, como el caso de RCTV, y los otros canales simplemente no dicen o dicen las verdades a medias para complacer a quien haya que complacer. Entonces no hay un tratamiento real de lo que está sucediendo en cuanto a la noticia. Esa es la situación actual que tenemos en Venezuela. No va a mejorar, no ha mejorado. De hecho, cada vez está peor. Sin embargo, bueno, todavía no, aunque tenemos periodistas presos y ha habido persecución y muchos periodistas venezolanos han tenido que salir, no ha llegado a los niveles de Nicaragua, como comenta Aníbal, que para mí eso es una dictadura asquerosa y férrea, o sea, algo que de verdad no entiendo cómo a estas alturas del mundo en el que estamos viviendo no se le ha dado un parado a esto. Pero bueno, es difícil y bueno, es como digamos, ellos a veces aflojan, de repente cuando los medios ya están avanzando un poco, es como una parcela, como decía Telma, vuelven nuevamente a apretar y a perseguir. Entonces, es difícil, y solo nos queda seguir adelante y bueno, y yo de verdad con los periodistas los admiro demasiado, a nuestros periodistas y a todos los que están todavía en Venezuela, porque hacer periodismo en Venezuela es muy, muy difícil. En la lista de 94 ciudadanos nicaragüenses a los que se les despojó la nacionalidad, recordaba Aníbal, había 11 periodistas y entre ellos Aníbal Toruño, director de Radio Darío. Han transcurrido ya más o menos 100 días, ¿verdad, Aníbal? Y ahí en la tranquilidad del exilio, si cabe esto, ¿cuál es el pecado de ser periodista en Nicaragua? ¿Han entendido ustedes cuál es ese pecado? ¿Por qué el periodista para la dictadura orteguista se convirtió prácticamente en un criminal? ¿Aníbal? Juan Carlos, gracias. Me parece que es importante aclarar que ni la dictadura ni los gobiernos antidemocráticos, como los de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina y esta pandemia que se extiende por toda Latinoamérica, conviven con una prensa independiente. Los medios de comunicación y los periodistas estamos en riesgo. Más de 12 periodistas han sido asesinados en México. José Rubén Zamora está preso en Guatemala, por decir la verdad. Nayib Bukele establece un estado de excepción y gobierna desde entonces con todas las garantías constitucionales suspendidas. Costa Rica, preocupante. Han sido acusados los periodistas de corruptos por el presidente Chávez, un país democrático. Y Telma hablaba del tema de Honduras y Juan Carlos lo expresaba. Ustedes están viendo en nosotros su futuro. Es cuestión de tiempos, porque el tema que enfrenta nuestra
oscura que tiene que ver con China, Rusia, Irán, y que supera las capacidades nacionales y a veces internacionales de nuestras organizaciones para podernos defender. El caso de Daniel Ortega gobierna un régimen dictatorial en base a las prácticas y al formato de Hitler. Y el dictador está acusado de crímenes de lesa humanidad. Más de 300 personas fueron asesinadas en manos de militares y paramilitares por los mandos de la policía. Está confirmado y expresado por el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas que trabaja en la revisión del caso de Nicaragua. Juan Carlos, el tema de los 94 es una tragedia, es un horror, sacado más nada que de la cartilla que lee de lo que hizo Hitler. Solamente en ese momento se repite el caso nuestro. Y una cosa es que les exprese y les explique qué significa. Y cuando recibí la noticia que estaba escuchando en vivo, porque yo daba por seguro que yo era parte de esto, tú no te das cuenta realmente las consecuencias de lo que eso significa, vivirlas y entender que todo tu historial médico, escuela, universidad, pasaporte, todo desaparece. Y en ese momento te das cuenta que no puedes viajar, que seguís preso estando fuera de Nicaragua, porque no podés viajar, no podés salir del país. Y nos mantiene y nos abre todo un nuevo escenario en medio de toda la tragedia que nosotros tenemos. Un régimen asesino, dictatorial, que elimina total y completamente los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, y nos manda a algo que es nuevo, que es extraordinario, pero es desconocido, que es la parte digital. Y no es verdad, ustedes, hondureños, a quien estimo, mi padre estuvo, para que sepas, exiliado en sus años jóvenes, cuando inicia Radio Darío en 1949, en Honduras, y trabajó para José Rafael Ferrari, me cuenta la historia. No es verdad que este tema el cierre, la aberración y de todo lo que nos pasa a nosotros, eso es algo que debe ser una alarma para los hondureños, para los guatemaltecos, para los salvadoreños, para los costarricenses. Nosotros perdimos nuestra libertad. Ustedes no deben de perder la libertad de expresión, ni la democracia que tanto le ha costado a Honduras, país hermoso, bello, y que de pronto los gobernantes llegan y quieren cambiar y leer la Constitución al revés, alteran el contenido de la Constitución y cambian las normas para eliminar, para suprimir las libertades democráticas y derechos humanos de todos nosotros. Lo que ustedes están viendo con Daniel Ortega y los 94 y lo que hace con la iglesia el día de ayer o antier, en que básicamente los trata como narcotraficantes y les cierra sus cuentas bancarias y los somete a un proceso de investigación, porque Ortega quiere matar la iglesia, quiere eliminar la iglesia. Los dictadores, los hombres fuertes, los caudillos no quieren a la libertad de prensa, a los medios de comunicación independientes. Deben de eliminarlos porque básicamente es la fuente de la generación y la lucha y los gritos de libertad de un país democrático.
Por eso creo importante, Juan Carlos, Telma, que Leonardo y yo vivimos el futuro de ustedes si no toman las acciones necesarias para poder defender lo que nosotros perdimos. Porque lamentablemente, tengo que decirle, los humanos no terminamos de apreciar lo que queremos, lo que estimamos, hasta que lo perdemos. Y eso es importante. Y este problema de Nicaragua es un problema del istmo centroamericano. Nicaragua lo tiene con mayúscula, pero Honduras, El Salvador, Guatemala, México, y no digamos América del Sur, suena de enorme preocupación para todos nosotros. Y nos enfrentamos a un monstruo más grande que Daniel Ortega, más grande que Bukele, más grande que Yamatei, más grande que Doña Xiomara en Honduras. Es sumamente preocupante. Bueno, y es que nos deja alarmados con lo que nos está diciendo. Y mire, licenciada Telma Mejía, que ha sido un llamado prácticamente tajante el que ha dado don Aníbal Toruño, y que ha dicho que nosotros como medios de comunicación debemos de defender la prensa, porque ese es el reflejo que nosotros podemos ver en el futuro. Y tengo que volver a traer el tema del Código Penal y el tema de los delitos contra el honor, porque el impacto, quiero que ahondemos un poco más sobre el impacto a nivel legislativo sobre este tipo de leyes contra la libertad de prensa. Bueno, Jackie, yo creo que el llamado, las alertas que nos han hecho los compañeros de Venezuela, ¿verdad? Y Nicaragua, son precisamente esas señales preocupantes que ya nos las vienen haciendo los informes, ¿verdad? De libertad de expresión, de las organizaciones acá nacionales y también de las organizaciones internacionales. Yo quiero hacer hincapié un poco y poner acento en ese último informe que vino a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hizo un punteo del país en casi que 92 recomendaciones, ¿verdad? Y en el tema de la libertad de expresión fue bien punteado lo que hemos retrocedido, la preocupación de estas leyes. Y vamos a esto que usted pregunta, ¿verdad? De las leyes que tenemos. Tenemos una serie de leyes que criminalizan la libertad de expresión. Tenemos un código penal que es tremendamente restrictivo de libertades, no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos. Y esto me trae a colación algo que en unos trabajos que han dado haciendo, le preguntamos a los hondureños qué sienten, cómo definen la libertad, qué es para ellos la libertad. Y a mí me ha llamado la impresión de cómo la gente sencilla te la define. Libertad la asocian con libertad de expresión, libertad para reunirse, libertad para movilizarse. Pero todos ellos te dicen, ambas las estamos perdiendo. O sea, el hondureño está identificando eso también, cómo hasta para hablar o para expresarse tiene que pensarlo, para que no vaya a incomodar a la autoridad local, para que no vaya a incomodar al caudillo del momento, ¿verdad? Para que no vaya a incomodar determinadas acciones que no le parecen que se están dando. Y ven en la pérdida también la libertad de movilización con todas estas políticas de mano dura en el tema de seguridad, que hay acciones, pero que hay unas restricciones con los estados de excepción. Entonces, pareciera que el hondureño no conoce, no identifica, y es todo lo contrario. La sabiduría popular es bien interesante verla. Y en el caso, digamos, de los periodistas y los medios, ¿hacia dónde debería ir esa lucha? Primero, hay una promesa, ¿verdad?, política de gobierno y de las autoridades en el legislativo de derogar el Código Penal o de descriminalizar aquellas figuras que son lesivas para el ejercicio de la libertad de expresión, para la prensa. Bueno, ya tenemos más de 18 meses y esa promesa está todavía en la antesala, ¿verdad?, del Poder Legislativo. Hay un dictamen para derogar los delitos contra el honor y pasarlos al ámbito de lo civil, porque hay algo que debemos tener claros también, y es que la libertad de expresión no es libertinaje y que los periodistas no somos impunes. Debemos ser responsables en aquellos excesos que se den,
pero esos excesos no se pueden criminalizar con penas carcelarias. Ya la doctrina te lo dice, deben darse en el ámbito de lo civil. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención en el tema cuando las instituciones se fortalecen, cuando las instituciones responden. Me llamó mucho la atención, digamos, la semana pasada la Sala Constitucional en Costa Rica, precisamente al presidente de Costa Rica, ¿verdad? Le llama la atención y sanciona por haber llamado a los periodistas sicarios, ¿verdad? Y hubo un fallo unánime de la Sala Constitucional de Costa Rica. Eso avanza y fortalece la libertad de expresión. Esperamos nosotros de nuestra justicia y de una nueva justicia que hayan esas lecturas correctas, ¿verdad? Pero lo que tenemos son lecturas bastante grises, son lecturas que se mueven en círculos pantanosos, gelatinosos, ¿verdad? Donde no terminan de acentuar y de fortalecer. Entonces creo que aquí primero un compromiso que tenemos que hacer los periodistas es que el tema de la labor que hacemos, primero ejercerla con la mayor responsabilidad y profesionalismo posible, porque si hay algo que incomoda al poder, independientemente de las ideologías, es que se le contraste con los datos y con los hechos. Cuando el poder se ve confrontado con sus datos y con sus hechos, se incomoda aún más. Pero la labor del periodismo es fiscalizar al poder y fiscalizarlo, ¿verdad? Correctamente y evidenciarlo. No somos los juzgadores, están los operadores de justicia, pero el periodista también y el periodismo tiene que hacer ver a esos operadores de justicia que funcionen correctamente, ¿verdad? Y para eso tenemos nosotros como la agudeza y la mirada profunda de tirar la vista por donde se van tendiendo esos puentes o esas relaciones del poder, de colusión, ¿verdad? Y de tráfico o de entramado para concentrar poder, que cuando acordemos nos estalla en la cara y no lo vemos venir. Y traigo esto a colación un poco por los colegas de El Salvador. Cuando ellos venían a reportear, ¿verdad?, sobre la inseguridad y que Honduras es uno de los países más violentos, lo sigue siendo en menor escala, pero sigue siendo violento, venían y decían, nosotros allá tenemos instituciones que funcionan. Y se jactaban mucho de sus instituciones. Y cuando acordaron, llegó Bukele y ni cuenta se dieron en qué momento perdieron las instituciones. Las perdieron en horas, ¿verdad? Perdieron la institucionalidad en horas. Nosotros estamos tratando de rescatar una institucionalidad, ¿verdad?, que se resiste, ¿verdad?, de estructuras que no van a ser fáciles, pero que todavía en esa democracia híbrida en la cual nos movemos, todavía tenemos algunos espacios, los periodistas, pero también la ciudadanía, ¿verdad? Necesitamos ciudadanías y organismos fuertes también, voces críticas, porque si no a veces los periodistas nos sentimos solos también en esto, ¿verdad? Y la culpa de todo lo que pasa, bueno o malo, es de la prensa, ¿verdad? Los palos los recibe la prensa, las víctimas las pone la prensa y la que hace la mal labor es la prensa. Bueno, pues en medio de todo eso tenemos que seguir fiscalizando el poder y tenemos que hacerlo con los datos, Jackie, y presionando para que dentro de los espacios que tenemos se descriminalicen aquellas leyes que atentan y alertar sobre aquellos decretos, ¿verdad?, muy susceptibles que están saliendo, que también están limitando el acceso a la información. Y lo estamos viendo en el país. Se eliminó, dizque una ley de secretos, pero estamos avanzando a otro tipo de secretos, bajo decretos ejecutivos donde te están restringiendo el acceso a la información, que es la información pública a la que todos tenemos derecho. Entonces, como que hay muchas alertas aquí en el tintero que tenemos que ver, que tenemos que ordenar y que tenemos que tratar de poner en la perspectiva adecuada. Desinformación y censura. ¿Cómo reinventarse cuando los medios de comunicación están bajo el ataque? Es nuestro tema de Foros HRN-TSI. Vamos de inmediato a una pausa. Ya volvemos. Seguimos en Foros HRN-TSI. El miedo, la opacidad, la autocensura, la persecución como consecuencias de una política de Estado
que en este momento ha hecho casi que desaparecer el ecosistema de medios en Venezuela. Y así, ¿verdad? A los periodistas se nos acusa de ser exagerados, pero realmente lo que está pasando en Venezuela, tal como lo ha expuesto Leonardo, como lo hemos venido siguiendo a través de las noticias, es dramático, es difícil. El ecosistema de medios en Venezuela casi que ha desaparecido. Y entonces, Leonardo, ¿cómo se lleva a cabo la labor de informar en un país cada vez más desconectado? Sumamente difícil hacerlo hoy en día en Venezuela. Yo digo que lo que sucede hoy en Venezuela es que se lleva a cabo un periodismo que yo le llamo periodismo clandestino. Es un periodismo en el cual muchas veces el periodista no puede mostrar su cara, un periodismo en el cual de alguna manera tiene que cuidarse demasiado de lo que diga en cámara, de lo que escriba en un portal de noticias, de lo que se dice en radio. Mira, gracias a Dios, los periodistas que han tenido que salir de Venezuela siguen con el propósito firme de seguir contando lo que sucede adentro. Y yo pienso que esas conexiones con el periodista que está clandestino en Venezuela, junto con el periodista que tiene la libertad de decir lo que quiere que está afuera, ha hecho que surja periodismo investigativo de alto nivel que ha destapado cantidad de hechos de corrupción, narcotráfico, también de persecución en Venezuela. Gracias a ese periodismo también se han abierto grandes investigaciones. Gracias a ese periodismo, la Corte Penal Internacional hoy apunta a Nicolás Maduro como un violador de derechos humanos. El periodista venezolano es admirable. Todavía dentro de Venezuela los periodistas quieren seguir informando, entienden de la necesidad de llevar a los mismos venezolanos información. Han surgido iniciativas, creo que lo vi anteriormente en algo de lo que están proyectando como el Bus TV, que son periodistas que han desarrollado un tipo de periodismo de montarse en los autobuses para poder informar a los ciudadanos de lo que está sucediendo, porque definitivamente no tienen acceso por otras vías. Si tú escuchas radio en Venezuela, es puro chiste y puro show business y pura música. O sea, la noticia como tal, que desapareció cuando el venezolano se mantenía informado o tenía una cultura muy fuerte de mantenerse informado a través de, por ejemplo, de la radio. Lo mismo sucede con el papel, ¿no? Nosotros teníamos una cultura muy fuerte de leer la prensa escrita, de comprar el periódico, y todo eso desapareció. Hoy en día, también los jóvenes, que afortunadamente el régimen tampoco ha logrado captarlos, también están desarrollando otras alternativas de comunicación en las barriadas. Incluso, imagínate, llegar al extremo de tener que escribir en una cartulina las últimas noticias del momento para ponerlas en un centro comunitario de una barriada o de un vecindario. Entonces, a eso es lo que hemos llegado. Los venezolanos no nos rendimos en la necesidad y no nos rendimos en el impulso de seguir estando informados. Sin embargo, como dice Aníbal, es difícil cuando no tienes a tu favor nadie que te defienda, ¿no? Porque no hay ningún poder en Venezuela que proteja a los periodistas. Los militares, los policías, todos, a nosotros mismos cuando nos fueron a allanar, es como que si estuvieran allanando, no sé, una banda de narcotraficantes. O sea, se presentó Conatel con el CENIAR, con la DGCIN, con la Policía Nacional, hacer un allanamiento absurdo, un robo de equipos, como si nosotros fuéramos unos delincuentes por el simple hecho de haber mostrado una fila de gasolina. O sea, entonces el periodismo en Venezuela es un periodismo clandestino. Pienso que es así, un periodismo donde por un lado el periodista tiene que protegerse de lo que dice, y por el otro lado mantiene informado a su fuente fuera de Venezuela para que el periodista que esté afuera pueda realmente denunciar
la situación de lo que sucede. Así estamos ahora nosotros, como dijo Aníbal, digamos, nosotros venimos del futuro. Lo mismo le decimos nosotros que estamos en Venezuela a nuestros hermanos colombianos, se lo repetimos muchas veces, venimos del futuro. A nosotros ya nos pasó, no solamente con esto, porque nosotros decíamos, a nosotros nunca nos va a pasar eso. Como Cuba, jamás, decíamos nosotros, porque nosotros tenemos instituciones, porque el venezolano ama la libertad, es muy occidental, y mira dónde estamos ahora, ¿no? En un país donde con una crisis humanitaria severa, donde el control del Estado de los medios de comunicación, incluso de las redes sociales, es abismal, con unos ejércitos y unas tropas que además no tienen ni siquiera la decencia de mantenerlas ocultas, sino que les pusieron nombre. Maduro llama a sus tropas a tuitear y las tropas comienzan a tuitear. Y son tropas pagadas, además. Son tropas que se mantienen a través del carnet de la patria. Todos los miembros de esas tropas, de esos troles, son pagados. Entonces, es difícil tener acceso a la información real, pero bueno, tenemos que seguir luchando por ello, ¿no? Bien, y en Nicaragua hemos visto que los periodistas exiliados han sido acusados de conspirar contra la soberanía nacional. Y aquí viene la pregunta para don Aníbal Toruño. ¿Cómo desde un micrófono, desde una cámara, se puede atentar contra la soberanía de un país? A los dictadores les aterra la verdad. La presentación de la crisis, del robo, de la corrupción, del hecho de saquear las arcas del Estado. En el caso de Nicaragua volvieron a la profesión del periodismo y los tratan como criminales. Hacen redadas, los meten a la cárcel, los enjuician. Generan básicamente, creo yo, un exilio en gran medida de muchísimos periodistas. Telma refería de un artículo que escribió El País, muy bonito, que hablaba de 3 periodistas, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y el periodista nicaragüense describe, y es dramático, y dice que mientras redacta su noticia, tiene la maleta donde tiene una camisa, un calzoncillo, un pantalón, y la toca como para darse cuenta que puede salir en cualquier momento. Y que tiene un método de escape, que es una escalera que sale a la ventana y la ventana da al techo. Como que se repitiera, dice y describe el periodista, la captura de Pablo Escobar, tratados a ese nivel. Nosotros tenemos un periodismo de catacumbas, un periodismo que no tiene nombre, que no tiene fotos del que lo está haciendo. Existen protocolos de seguridad y estándares. Lo que no ha podido Daniel Ortega es dejar que esos periodistas que están en algún lugar del territorio nicaragüense sigan informando a través de un protocolo sumamente difícil, en el que un día salís y no sabes si vas a regresar, en el que un día estás escribiendo y no sabes si la policía irrumpe, porque hace redadas, porque el sistema de inteligencia de Ortega, de Nicaragua, es uno de los sistemas de inteligencia más perfectos de Latinoamérica. Está basado y fundado en el sistema de inteligencia de Fidel Castro. Y hay una red, por supuesto, que persigue, que busca, que filtra, y básicamente nos tratan como delincuentes. Es decir, se convirtió en Nicaragua lepra. Y en esto te quedas sin amigos, en esto te quedas sin contactos, en esto nadie quiere que lo visites en su casa, y te aísla. Sos una persona que, además de que en algún momento pudiste haber perdido tu identidad,
perdiste tu vida, perdiste tu familia. Es un país que se convirtió en una gran cárcel, en el que pocos pueden hablar, y en Nicaragua no se puede ni ondear la bandera de Nicaragua, porque entonces los militares, la policía llega, irrumpe en tu casa y son motivo de llevarte preso. ¿Cómo reinventarse si los procesos o los sistemas tradicionales de medios de comunicación dejaron de existir? Bueno, nos fuimos a lo digital, y aunque no lo es todo, es lo que tenemos. Y digo no lo es todo porque en este programa en el que estamos hablando es a través de la radio. Y no es verdad que en Nicaragua el Internet llega a la finca, a la quebrada, al campesino, al que se profundice en la montaña. Y nosotros, ahí hay un gran debate, y la razón del por qué Ortega lo hace, eliminar la radio, es por la penetración. Y Nicaragua tiene entre el 45 y el 50%, el 50% está en lo urbano y el otro 45% es rural. Entonces, aunque nosotros podamos y querramos hacer un periodismo libre, no es cierto que nuestra información está llegando a toda la población nicaragüense. Perdimos la radio, y tanto ese campesinado, el que está en la montaña, solamente sabe escuchar la radio oficial, la que le dice a que lo negro es blanco. Y básicamente esa es la mecánica en la que están haciendo. Hoy, Darío Medios, que es el medio que yo estoy dirigiendo, está fundamentalmente en el streaming. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por crecer en la métrica, alcanzar y entender que esto es un nuevo medio y que me mandaste a competir con los grandes medios de comunicación, y que Google, además de eso, no registra a la Nicaragua entera porque somos muy chiquitos, somos muy pequeños. Entonces, ¿cómo llegarle al mundo entero? ¿Cómo llegarle a internacionalizar? ¿Cómo presentar la crisis que vive Nicaragua y la tragedia de nuestro pueblo? Que yo hablaba y envié un tweet un día de esto y preguntaba que si nos habían dejado solos, que si el mundo no estaba viendo lo que estaba pasando en Nicaragua. Porque Daniel Ortega, desde que supo que no había mecanismos internacionales que pudiera moverlo, él hace todo lo que quiere y desea. Puede hacerlo de Uganda, matar a 10.000, 15.000 o 30.000, él tiene dispuestos los paramilitares para mandar a matar gente. Y el pueblo nicaragüense lo sabe. Es una tragedia. Por lo tanto, el periodismo nicaragüense, como el periodismo venezolano, el cubano, se debate entre la existencia mínima de poder respirar, de poder hacer un esfuerzo para que no nos volvamos Corea del Norte, donde a veces una foto, donde a veces un detalle o una noticia no deja de salir. Y no pierdan duda, Daniel Ortega va a hacer todo lo que esté de su mano para poder eliminar. Y ya decía Reporteros Sin Fronteras y advertía de los peligros de la eliminación de los procesos de protección a periodistas en Honduras. Eso es importante, y hablaba Telma de esa interpretación y reescribir la norma, que al final te va llevando a espacios preocupantes y que pueden terminar, ojalá Dios no lo quiera, en un sistema similar al que tenemos nosotros. Creo que el SOS y la llamada de atención para los países desarrollados, para los países ricos y democráticos del mundo, es que tienen que salvar a Centroamérica. Ya no se habla de Nicaragua, se habla de Centroamérica entera. El istmo centroamericano se desafía entre gobiernos antidemocráticos y dictadores.
que meten a la cárcel, envían el exilio, reescriben la Constitución, gobiernan bajo estados de excepción, suspenden las garantías constitucionales, envían a periodistas a la cárcel como José Zamora, cierran periódicos y medios de comunicación. Eso es un futuro oscuro, yo diría un desierto sumamente preocupante. Deberíamos de haber salido de la pandemia un mejor mundo, pero no lo es. Sí, es diferente. Y hay que entender que esto es continental, nos afecta a todos. Así es. Bueno, mirábamos justamente también ahora a la par de la descripción que hacía Aníbal de cómo quedaron las instalaciones físicas de Radio Darío en Managua. Realmente, pues, quedaron en la nada, ¿verdad? Destruidas completamente. Destruidas completamente. Telma, aquí en el país está vigente el Sistema Nacional de Protección para periodistas, para comunicadores sociales, y ha sido un sistema que ha estado en el ojo del huracán porque, bueno, aquí somos expertos en Honduras en crear leyes, en crear protocolos que nada más quedan en el papel, nada más quedan en el papel. Y este sistema de protección a periodistas y comunicadores, bueno, ha estado ahí cuestionado porque a la luz de la evidencia, pareciera que bueno, no nos ha resultado. Si como lo recordabas al comienzo, en los últimos 20, 21 años, en Honduras han matado a casi 100 periodistas. Han matado a casi 100 periodistas. ¿Qué hacer? ¿Qué tendría que hacerse con protocolos, con sistemas como este de protección para volverlos funcionales, operativos y que en efecto sean cartas de garantías a nuestra propia protección física, incluso, Telma? Sí, yo creo que precisamente la creación del sistema de protección de derechos humanos fue un logro de la ciudadanía y fue un logro de la prensa en el momento en que arreciaban, digamos, los crímenes y la judicialización de los periodistas. En este país hay cualquier cantidad de periodistas que han ido a juicios orales y públicos, ¿verdad? Y ese mecanismo se creó frente a la agresión que se vivía hacia la situación de vulnerabilidad de la prensa, pero lastimosamente yo creo que el país tiene como una cosa que como que no respeta sus procesos, ni respeta, digamos, la formación de la gente para poder atender este tipo de casos. Llega un gobierno y desmantela lo que hay, porque según él trae los expertos, y en ese desmantelamiento queda en desprotección la gente, digamos, que ha sido beneficiada de esas medidas. Creo que el sistema de protección no está funcionando, uno, por falta de mayor concienciación de lo que implica, falta de mayor socialización de lo que eso representa, y los periodistas no nos hemos empoderado realmente de los alcances de ese sistema. Segundo, por la falta de voluntad política de los gobiernos en cuanto a darle la visión que eso realmente amerita, ¿verdad? Que no es un cartoncito con el que yo voy a saludar porque yo lo aprobé, sino porque realmente en un país, digamos en Honduras, cuando el gobierno pasado dijo que venía a unas oficinas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la ONADU aquí, ¿verdad? Que se iba a instalar, la gente celebraba, ¿verdad? Y eso más bien no era para celebrarlo, es una vergüenza que venga un organismo internacional a instalarse aquí para vigilar porque te está indicando, señor, su salud en los derechos humanos no está bien, usted no está haciendo bien las cosas. Y estamos teniendo entonces esas instancias ahora más que permanentes porque vamos de fragilidad en fragilidad. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de protección uno percibe, y así lo deja entrever, digamos, en el informe de la comisión de la CIDH, que hay una especie de desmantelamiento en eso, porque todo el equipo técnico que fue formado
por organismos internacionales fue prácticamente desestructurado y se impuso como una vigilancia interna a los vigilantes, pero en medio de eso quedaron en desprotección muchas personas que estaban acogidas al sistema. ¿Qué va a pasar con ellos? Y llama la atención, digamos, que este informe de la CIDH dice que la mayoría del presupuesto del mecanismo de protección, casi que un 90% está dedicado para proteger a 7 personas y dejar en indefensión a otras más de 150 que están acogidas al mecanismo. Y si uno empieza a ver ese mecanismo de protección y ver cuántos periodistas están pidiendo asilo político o cuántos se han ido al exilio o cuántos están denunciando vulnerabilidades, realmente es muy preocupante, porque frente a esa desestructuración pareciera que hay un interés de destruir el sistema desde el sistema mismo, ¿verdad? De autodestruirse en vez de fortalecerse. Y en medio de esa desestructuración que se da del sistema, entonces la sensación de indefensión es mayor, ¿verdad? En el caso de los periodistas, realmente uno se pone a pensar a dónde denunciar, ¿verdad? A dónde confiar. ¿En qué institucionalidad? Si la institucionalidad no te está dando los mecanismos. La institucionalidad lo que está haciendo es salir en ataque o con la agresividad, con el discurso, ¿verdad?, de la desinformación de un lado y con el discurso de la agresividad, ¿verdad?, hacia la prensa. Entonces, ¿yo cómo voy a ir a denunciar donde realmente me ven como enemigo o como opositor, ¿verdad? Y cómo los derechos humanos y de libertad de expresión no tienen ideologías, ¿verdad? La defensa es amplia para garantizar los derechos que tienen todas las personas a pensar diferente, a expresarse o a que le garanticen su vida, ¿verdad? Porque ese es el otro problema. ¿Quién te garantiza la vida en un país donde casi que están matando 10, 15 personas diariamente y donde están matando mujeres cada 24 o 48 horas? Entonces, ¿quién te garantiza? ¿Y quién te garantiza en un país donde la agresividad de la violencia en línea, ¿verdad?, con la desinformación hacia las mujeres y hacia las mujeres periodistas está bajo ataque? Entonces hay como toda una complicidad silenciosa, ¿verdad?, para intentar acallar las voces. Entonces habría que replantearse realmente las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos en cuanto al mecanismo de protección y a dar señales de certeza de que realmente la libertad de expresión importa más allá del discurso político, más allá del discurso pegajoso. Hagámosla factible y plausible en la realidad. Y pasa por señales claras de no comparsa con la impunidad, ¿verdad? Esa es que otra cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, esta impunidad, Juan Carlos, en que está la mayoría de libertad de expresión, esta impunidad también lleva a que los periodistas traten de sálvese como pueda, de que se autocensure, ¿verdad? Y que en medio de toda esta nebulosa, pues se sigue haciendo periodismo, bien o mal, pero se sigue haciendo periodismo. Y yo creo que ese es un hilo común en lo que estamos hoy en el foro, viendo cómo desde nuestras realidades o nuestros países el periodismo no renuncia a hacerlo, ¿verdad? Porque el silencio no es opción en este momento, ¿verdad? Y el silencio no debe ser opción. Nunca será una buena opción. Vamos de inmediato a una pausa, ya regresamos con más de Foros HRN-TSI. Son tiempos que se caracterizan por cambios rápidos y frecuentes. Solo la toma de decisiones acertadas nos permiten llegar a la cima. En Crow, acompañamos a nuestros clientes a tomar decisiones inteligentes. Somos una firma auditora consultora, especialistas en finanzas corporativas, ciberseguridad, impuestos, precios de transferencia, negocios de familia, planillas y recursos humanos. Crow, Smart Decisions, Lasting Value. Audit Tax Advisory. Explorador. Explorador. ¡Gané! ¡Gané! ¡Disculpe! ¡Gané! Ella ya es una ganadora. Convertite en un ganador vos también, ¿viste? ¿Quieres ser un ganador? Convertite en un ganador. ¡Wow!
Ingresa a deportestvc.com/club, suscríbete y convertite en un ganador. Club Deportes TVC, premiamos tu pasión. Bueno, ya en la recta final de Foros HRN TSI, Leonardo, ¿hay acaso una estrategia, digamos, de reinventar la forma de informar? ¿Cómo están haciendo los pocos medios de comunicación que aún existen en Venezuela para romper este apagón informativo? Mira, pienso que parte mucho de la voluntad de cada uno de esos medios de poder buscar alternativas para vencer los mecanismos y las estrategias que utiliza el régimen de Maduro para, de alguna manera, censurar la información. Es un tema no solamente que pasa por infundir miedo en los periodistas, sino también por toda una estrategia tecnológica, el uso de tecnología muy avanzada para desinformar, el uso de bots, el uso de granjas de personas que están con miles de teléfonos al mismo tiempo dando like, haciendo virales noticias falsas, el uso de la noticia mal contada, como decimos nosotros, o sea, una noticia que tiene un poquito de verdad y todo lo demás se convierte en una gran mentira. Y definitivamente los periodistas venezolanos y los medios de comunicación que todavía estamos de alguna manera luchando por garantizar esa libertad que tienen los venezolanos de estar informados, tenemos que todos los días ir reinventándonos. Es un tema de ir, digamos, observando qué es lo que está sucediendo, hacia dónde se está moviendo y por dónde nosotros podemos buscar la manera de sortear esa censura. Hemos conseguido en las redes sociales y en las plataformas de las redes sociales un gran aliado, pero al mismo tiempo ellos también han conseguido un aliado en ese sentido. Por tanto, nosotros como medios de comunicación, al no tener acceso a la información directa, por ejemplo, de gobierno, tenemos que buscar otras vías para poder conseguir la información, el uso de fuentes internas que haya dentro del mismo régimen, el uso de periodistas, digamos, que no aparezcan en pantallas, la clandestinidad del periodismo, la investigación, que es sumamente importante, el periodismo de investigación que nos permite tener acceso real a lo que está sucediendo y, por supuesto, de alguna manera ofrecerle a los venezolanos adentro y afuera del país con mucha seriedad un medio o medios que puedan de alguna manera demostrar y que puedan de alguna manera informar de manera veraz a los ciudadanos y desmentir la noticia. Hemos llegado a ese punto, ¿no? Hay que desmentir la noticia, digamos la noticia mal contada, ¿no? El fake news. Y bueno, nada, es básicamente, yo creo que las luchas y la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, nunca ha sido una tarea fácil, pero se hace con mucha pasión. Nosotros, bueno, Aníbal, Telma, ustedes mismos que están aquí valientemente haciendo este foro, sentimos internamente una pasión distinta al defender las libertades y la democracia. Y salvo en contados casos que estoy seguro que van a tener un final feliz, todas las luchas que se han dado contra el mal en el mundo han tenido un desenlace positivo. Yo estoy seguro que nosotros en Venezuela vamos a tenerla, estoy seguro que en Nicaragua también va a suceder y estoy seguro que el mundo en algún momento va a dar el cambio que nosotros necesitamos para recuperar esa libertad que se ha perdido. Se necesita mucha educación en el camino para que nosotros como latinoamericanos entendamos que cuando las libertades se pierden, básicamente se pierde todo en la vida. Se pierde la nacionalidad como la perdió Aníbal. Bueno, que no la perdió, porque yo siento que Aníbal es más nicaragüense que todos los nicaragüenses. Esos 94 personas son héroes
y serán héroes de su país, igual como ha sucedido con todos los muchachos que han muerto en Venezuela en busca de la libertad. Entonces, básicamente, esa es la vida es seguir luchando, seguir buscando alternativas. Bueno, y esa es también la pregunta que le vamos a hacer a don Aníbal Toruño, viendo ya las cifras que él nos ha dado, lo aterrador que es el cierre de 57 medios y de ver cómo le hacen hoy por hoy para poder informar a la gente, cuál es la forma de reinventarse para poder siempre colocarse en el ojo del pueblo. Muchas gracias. Contestando a Leonardo con el tema de la desnacionalización, tan nica como el gallo pinto, ¿eh? Eso lo llevamos en la sangre, está en nuestras venas, en nuestro ADN, en la irracionalidad extrema de un psicópata que pretende arrancar la nacionalidad, que es algo intrínseco, y todos los días soy más nicaragüense. Eso no cambia. Eso lo llevo en la sangre, en el corazón, y pretender arrancarme el hecho de que soy nicaragüense es parte de los extremos irracionales de un par de psicópatas que están en el Carmen. Mira, yo pienso algo. La crisis ha sido también una bendición, porque el florecimiento de los medios de comunicación en Nicaragua digitales, la reinvención, la proliferación de los medios de comunicación, y creo que al final quien tiene un micrófono, un teléfono, algo en que escribir, va a seguirlo haciendo. El periodismo va a sobrevivir y la plataforma de internet, ese gran freeway, nos va a permitir seguir luchando. Vos podés ver como el diario La Prensa, con más de 100 años, el medio más poderoso y simbólico de Nicaragua sigue existiendo en la plataforma digital. 100% noticias, confidencial, Nicaragua Investiga, artículo 66, Darío Medios, Radio Darío, continúa haciendo. Y aquí me voy a pretender o voy a leer algo que es de Albert Einstein y dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Y nosotros, los nicaragüenses, a pesar que nos hemos quedado sin país momentáneamente, estamos trabajando y luchando para que todos los ciudadanos del mundo puedan ver renacer una democracia fuerte, fortalecida, una nueva nación, un nuevo hombre con nuevos gobernantes. A Daniel Ortega y a Rosario Murillo, y a quienes pretenden se les olvidan que son finitos, que nosotros somos pasajeros y que el tiempo está de nuestra parte. Nos vamos a seguir trabajando y a seguir luchando para mientras podemos ofrecerle al mundo un mejor país. Yo diría que, regresando a lo que decía Telma, y quiero hacer una observación aquí, Juan Carlos, visto desde la llanura y del desierto de Nicaragua, no existen mecanismos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y de cualquier organismo de derechos humanos que sea capaz de poder proteger en estos momentos, con los mecanismos existentes, a un delincuente y a un dictador asesino como Daniel Ortega, como Maduro, como Díaz-Canel o como todos los que se inventen y quieran alterar el orden y la protección que está en nuestra Constitución. No existe. Daniel Ortega lo sabe y desde que se dio cuenta que no existe ningún mecanismo de ninguna otra manera, él está haciendo todo lo que quiere y desea. Y para que sepan, para que nos entendamos, eso aplica para Honduras, para Costa Rica,
para El Salvador, para Guatemala y para México. Y hablan de nacionalismo, y hablan de autonomía y de la no intervención. Delincuentes, porque son narcoestados, asesinos, corruptos. Sin embargo, este nuevo sistema interamericano que tenemos, o este sistema, nos dejó desarmados, porque no existe ningún mecanismo en estos momentos de condena, pronunciamiento, medidas cautelares, todo lo que se pueda poder recurrir para que un Estado pueda proteger la vida de cada uno de ustedes. El Estado puede obviar total y completamente lo que estableció y firmó en el convenio de protección. Y Daniel Ortega, el Estado de Nicaragua, es parte de ese convenio. Sin embargo, véanlo. Entonces yo creo que aquí queda, al final de esto, en seguir trabajando, luchando, reinventarnos, abrazarnos, pero también creo, aquí tiene que cambiar algo en el sistema interamericano que pueda permitir y evitar que delincuentes, narcotraficantes, pandilleros, dictadores que son similares a Hitler puedan hacer uso del poder para matar, asesinar, encarcelar, violar y hacer del país, en el caso nuestro, la gran cárcel en que nos hemos convertido. Gracias, Aníbal. Telma, ¿a qué señales finalmente habrá que prestarles mucha atención en nuestro país? Ya las advertencias, las alarmas están encendidas en esta participación final. ¿Qué señales, ya como periodistas nosotros, como medios de comunicación en Honduras, tenemos que estar atentos y alertas? Bueno, yo previo solo una cosa muy cortita en cuanto a esta reinvención y el combate a la desinformación que nos llamabas. ¿Cómo podemos reinventarnos? Apostando a un periodismo de mayor calidad, a un periodismo profesional, apostando a la autorregulación en el periodismo a través de códigos de ética, de manuales, de acciones de veedores, de defensores, de las audiencias, que no sea la regulación del Estado, porque siempre que viene una regulación del Estado es un mecanismo inhibitorio a la libertad de expresión, y apostando precisamente también a esa formación de los periodistas y de los jóvenes periodistas para que entiendan lo que es la democracia y todas sus implicaciones que ello tiene. Y finalmente, ¿a qué debemos poner alerta nosotros, señales de alerta? Precisamente a esa discrecionalidad con que se está operando en algunos decretos ejecutivos. Tenemos que apuntar el dedo para que se despenalicen esos delitos contra el honor y se descriminalicen las leyes en el Código Penal y en otras leyes, como la ley de inteligencia, como otra ley de ciberseguridad que se quiere imponer, ¿verdad?, para controlar las redes. Y que tenemos que aprender también, aprender a convivir con las redes sociales y con las plataformas, haciendo un uso responsable de las mismas, porque son una herramienta también, ¿verdad?, que fortalecen estos procesos. Y atentos a esas, siguiendo, digamos, las observaciones de la CIDH que hace, ahí están como bien punteadas esas señales en el tema de libertad de expresión, a las cuales nosotros no tenemos que perder de vista. Mecanismo de protección, código penal, discurso agresivo, ¿verdad? Y discurso descalificador y de la desinformación generada desde actores del poder político, público o privado, que tienen un interés en querer descalificar, desacreditar y generar daño reputacional a las personas o los mismos medios de comunicación. Bien. Vamos de inmediato a una pausa. Ya vamos a regresar con el cierre de foros HRN-TSI. Los medios de comunicación están bajo ataque. El reto es plantear salidas a este fenómeno que se extiende cada vez más en nuestros países, donde hacer periodismo es peligroso. Los casos de Venezuela y Nicaragua son particulares en nuestro continente. Son prácticamente campos minados para el ejercicio del periodismo.
En el régimen implantado por Nicolás Maduro en Venezuela, los medios digitales son una especie de suspiro a la opresión de la estructura informativa. Los periodistas ejercen su profesión y oficio en el anonimato porque se ha impuesto la censura y la autocensura. A Maduro no le interesa que los periodistas y los comunicadores informen y se expresen acerca de los problemas económicos y sociales que enfrenta la población venezolana. Los medios privados ya no existen más en Venezuela y los que han logrado sobrevivir lo han hecho a costa de la autocensura. En Nicaragua, unos 197 periodistas están exiliados. El periodismo libre e independiente dejó de existir para ser sustituido por uno clandestino, ya que no hay manera de ejercer la libertad de expresión y de prensa. No existe en Nicaragua un solo periódico impreso, en lo que puede considerarse como una aberración total. El mandatario Ortega ha penalizado incluso la publicación de las fotografías. Es un capítulo oscuro de la historia de Nicaragua, un país donde se impone la corrupción, la dictadura y el absolutismo, según lo subraya nuestros participantes. En Foros HRN-TCI se nos ha expuesto la experiencia de Nicaragua y que nuestros invitados han resumido en una frase: un total apagón informativo, como es lógico que ocurre en un sistema donde la verdad aterra a los dictadores. En ese vecino país están exiliados 197 periodistas. En Honduras se advierten señales preocupantes de riesgo para el quehacer periodístico dentro de una democracia híbrida. Se sabe que en nuestro país más de 90 periodistas y comunicadores han sido asesinados. La mayoría de esos casos permanecen en la impunidad. Si bien todavía hay espacios relativos de libertad de expresión y de prensa, se observa una tendencia a imponer un pensamiento único. La libertad que aún existe en Honduras es relativa y hay que luchar para fortalecerla. Los mandatarios deben entender que los excesos de los periodistas en Honduras no pueden ser criminalizados. Si hay algo que incomoda al poder es que se contraste con datos y hechos. Precisamente el periodismo debe hacer una labor de auditoría y contribuir a rescatar la institucionalidad. En suma, la experiencia de los periodistas en Venezuela y en Nicaragua es la que los comunicadores hondureños pueden vivir en un tiempo que está a la vuelta de la esquina. Hay muchas alertas que hay que leer entre líneas, otras son manifiestas y es necesario actuar antes que se imponga el silencio y se fortalezca en Honduras un régimen de represión que ponga en tambaleo la existencia de los medios, el derecho a la expresión y la libertad de prensa. En las conclusiones que nos ha dejado la periodista Jessica Regina Mas, advertimos como una llamada de atención para emprender una cruzada que salve a nuestros países donde hay un campo minado para ejercer el periodismo. Queremos agradecer a nuestros distinguidos panelistas, Leonardo Trecci, director de BPI TV Venezuela, que se encuentra en Miami, Estados Unidos. Agradecemos también a Aníbal Toruño, director de Radio Darío de Nicaragua, que se encuentra en Costa Rica, y a Telma Mejía, jefa de información de TN5 Estelar Corporación Televicentro. Gracias por sus análisis. Y queremos también agradecer a todo el equipo de producción de Foros HRN-TSI, a toda la audiencia y teleaudiencia que también nos siguen en otro espacio más de Foros HRN-TSI. Gracias y hasta la próxima.